Ahora vamos a platicar de un tema que me parece que es un tema difícil, es un tema que, no sé, al menos pienso yo que es triste, que es complicado, pero creo que es algo que en ocasiones algunas parejas atraviesan, y es que es precisamente el divorcio, ¿ok? El divorcio precisamente se da como consecuencia de varios aspectos, como lo que platicábamos anteriormente, pero precisamente es un hecho que creo que muchas parejas cuando se casan, por ejemplo, no creo que ninguna pareja se case pensándose en divorciar, aunque vemos que muchas veces hay la idea de que tal vez el matrimonio no es para siempre. Entonces, precisamente al menos de la mitad de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. ¿Okay? El número de mujeres excede al de hombres, en parte porque muchos de los hombres tienden a casarse de nuevo tras el divorcio, ¿sí? Es decir, el número de mujeres divorciadas es mayor porque muchos de los hombres vuelven a casarse, es decir, sus segundas nupcias. En México, por ejemplo, para el 2013 se registraron 108.727 divorcios. El año anterior se registraron 99.000. En el 2011 la cifra se ubicó en 91.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada año que pasa el índice o el número de divorcios es cada vez mayor. Por ejemplo, en el 2013 se registraron 19 divorcios por cada 100 matrimonios. ¿Ok? Y de hecho, aquí tengo algunas estadísticas del 2015, en donde se registraron 558.000 matrimonios y 123.883 divorcios, es decir, un 22.3 de divorcios por cada 100 matrimonios. Vemos entonces que esta tendencia a la alta continúa. ¿Ok? Entonces nos habla precisamente de un factor muy importante y muy llamativo, el por qué si existen tantas personas casadas, por qué existen también un número tan alto, al menos cada año, de personas que se divorcian. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, ¿por qué se divorcia la gente? Primero que nada, habría que pensar que divorciarse no es tan complicado. Es decir, hay mayor facilidad, inclusive existen servicios como divorcios express, ¿sí? Divorcios muy rápidos. También vemos que hay divorcios que se conocen como divorcios sin falta, en donde no tenga que existir una mala conducta que justifique el divorcio, sino que si por ejemplo la pareja acuerda separarse, esto se hace sin ningún problema y por eso se le llama el divorcio sin faltas. Vemos también que actualmente existe una menor dependencia económica de parte de las mujeres con respecto a los hombres. Vemos que la cultura ha ido cambiando y que las mujeres son independientes y por lo mismo si no están satisfechas en su matrimonio, si viven un matrimonio problemático, pues para qué seguir juntos, ¿no? Entonces vemos esa independencia y por lo mismo pues la gente se divorcia, no necesitan ser mantenidos, ¿ok? Muchas veces, y se los decía, o actualmente se piensa que el matrimonio no necesariamente implica algo para toda la vida, ¿ok? Muchas personas entran y dicen, bueno, pues existe la posibilidad del divorcio, o sea, si no me gusta o hay algo que no quiero, pues puedo divorciarme, ¿ok? El matrimonio ya no se toma, o al menos podríamos pensar, muchas personas no piensan en el matrimonio como algo que pueda o que tenga que durar toda la vida. Digo, pensémoslo desde el otro lado, como la idea de que pues si tú estás viviendo una situación de matrimonio en la cual no estás contento, en donde, por ejemplo, están siendo violentos con uno, pues ¿para qué te quedas ahí? Entonces, pues mejor te divorcias, ¿ok? Que es una vía, pues una posible vía para solucionar algún problema. En México, ¿cuáles son las causas? ¿No? Estamos hablando un poquito en general, pero aquí en México, ¿cómo lo podemos entender? Pues entre las principales causas se encuentra el abandono del hogar, es decir, simplemente se van, ¿no? Ese famoso chiste que de ¿y dónde está el papá? Ah, pues se fue por cigarros y nunca regresó, el abandono del hogar. La violencia intrafamiliar, que desgraciadamente vemos que esto va en aumento. El adulterio, la infidelidad, como el tema que platicábamos anteriormente, pues termina siendo un factor importante para el divorcio. Y también vemos que es el consentimiento mutuo, que normalmente es la causa más común, que es uno de los factores por los cuales la gente tiende a divorciarse. ¿Ok? Entonces,
¿cuáles serán los estados que se divorcian más? Vemos que en primer lugar tenemos a Campeche con 57 por cada 100. Luego sigue Nuevo León con 56 por cada 100. Aguascalientes, Chihuahua y Ciudad de México. ¿Sí? Estos son normalmente los estados que tienen un mayor índice de divorcio. Es importante mencionar también que actualmente las personas tienen mayores expectativas del matrimonio que los padres o abuelos. Por ejemplo, si pensemos un poquito en la relación que tienen sus abuelos o que tienen sus papás, muchas veces se casan y se casaron muy jóvenes. Tal vez la idea que tenían de matrimonio no es la misma que se tiene actualmente. ¿Por qué? Porque lo platicábamos al principio del tema con respecto a la soltería. Pues ahorita vemos que muchas personas postergan esta decisión precisamente porque lo que buscan es una estabilidad económica, profesional y personal, y por lo mismo cuando van a buscar una pareja van a buscar a alguien que sea o que comparta los mismos intereses que estos. Entonces, al casarse, digamos que las expectativas van a ser muy distintas. Entonces, muchas veces el casarse para alguna persona puede significar el sentirse completos como persona, como parte de algo que lo complementa. Y también puede sentirse una persona al casarse como que forma parte de una institución familiar, ¿sí? Y de esa manera, por ejemplo, tener descendencia y criar a sus hijos pudiese ser una buena razón. Y también uno de los factores más importantes es que se casan porque quieren ser felices. ¿Sí? Las personas se casan porque quieren ser felices y precisamente esto va acorde precisamente con la idea de sentirse completos como personas, ¿ok? Y desgraciadamente vemos que en la actualidad las razones más comunes para obtener el divorcio son los problemas de comunicación y la falta de entendimiento. Y vemos que son habilidades básicas, lo pensaría yo. Sin embargo, vemos que son precisamente una de las dos principales causas, la comunicación y la falta de entendimiento. Y creo que eso abre el papel precisamente a pensar cuál es la labor que tenemos ahí nosotros como profesionales. Yo les he dicho en muchas ocasiones que la palabra es una de las herramientas más importantes que tenemos. Y creo que el hecho de ver que precisamente las parejas terminan divorciándose porque no pueden comunicarse correctamente o no se entienden, me parece que esto es un teléfono descompuesto y habría que ver de qué manera estas partes pudiesen mejor entenderse para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que esto pudiese aliviar muchos problemas de los cuales inclusive vamos a ver ahorita, ¿ok? ¿Cuáles son los costos del divorcio para la pareja y para los hijos? ¿Cuánto cuesta divorciarse? Bueno, en términos económicos, en México cuesta entre 5 a 30 mil pesos aproximadamente, dependiendo de la ciudad y dependiendo de la situación, pero eso cuesta a nivel económico. En cuestiones emocionales, la madre en ocasiones puede aumentar el nivel de estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ahora ya es madre soltera y pues tiene que cuidar a los hijos si es que hay de forma sola, ¿no? Carece del apoyo de una pareja y también pues empieza a incrementar la necesidad de ingresos en la casa, ¿ok? Pensando que por ejemplo sea una persona que trabajaba pero que su ingreso pues lo compartía con la pareja y ahora al ser solo una persona pues estos ingresos tienden a aumentar. En cuestión de los padres, los divorcios pueden encontrarse, por ejemplo, con dificultades para poder pagar la pensión y apoyar a sus hijos cuando los necesiten, ¿sí? Porque en ocasiones vemos que este tipo de situaciones se dan y pues muchas veces aumentan los riesgos para pues tener algunos problemas. Hay otros tipos de consecuencias, por ejemplo, el sentimiento de fracaso como cónyuge o como padre, la soledad, la incertidumbre acerca del futuro, ¿sí? La depresión por dificultades para afrontar las dificultades de la vida, ¿sí? A veces vemos que es más fácil cuando estás junto con otra persona el afrontar los problemas que estando solo y por lo mismo pueden aumentar el riesgo de desarrollar una depresión. Hay mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad física o mentales y pues junto con esto hay índices más altos de suicidios, ¿ok? Pero ¿qué pasa con los hijos? Normalmente vemos que los conflictos matrimoniales
constantes o el divorcio puede estar relacionado con desórdenes psicológicos y emocionales en niños y adolescentes. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellas manifestaciones? Problemas de conducta, normalmente esto lo vemos en la escuela, un incremento de ansiedad, mayor dependencia, problemas psicológicos, baja autoestima, abuso de drogas y alcohol, ir mal en la escuela y una carencia de confianza en las demás personas, y que esto mismo se puede replicar en la vida adulta. Entonces vemos que precisamente hay un riesgo muy importante, precisamente que no solo viven los papás en este caso, sino también los hijos cuando están expuestos a un divorcio. Los investigadores no solo atribuyen los problemas de los niños al divorcio en sí, sino también a las consecuencias que se derivan de la calidad de la educación paterna. ¿Por qué? Porque desgraciadamente vemos cuando un divorcio está sucediendo, los papás normalmente no se están poniendo de acuerdo y empiezan a hablar mal el uno del otro y empiezan a querer echarse las culpas, y al final los últimos en ser atendidos y procurados son los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Los papás dejan de cuidar y educar a sus hijos. La adaptación de los niños mejora cuando los padres mantienen su responsabilidad y dejan a un lado sus diferencias en el ámbito educativo de sus hijos. Es decir, que los papás empiezan a darse cuenta de que detrás de todos estos problemas existe otra persona, un tercero que está sufriendo. Entonces tienen que dejar a un lado sus problemas y enfocarse precisamente en lo que importa, que son los hijos. ¿Ok? Los hijos de los padres divorciados también salen mejor parados si los padres evitan expresar opiniones negativas del uno o del otro delante de ellos, ¿sí? Como una manera precisamente de no engancharlos en problemas que además ni les incumbe, ¿ok? Porque papá y mamá son distintos a los problemas que tienen con sus hijos, ¿ok? Y eso es muy importante tomar en cuenta. Pero pues al menos podemos pensar, si existiera algún aspecto positivo del divorcio, pues este permite el crecimiento y la renovación, una oportunidad para tomar las riendas de la vida de uno mismo y establecer una nueva y más gratificante vida, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, vemos que la decisión que tomamos de casarnos tal vez no nos estaba llevando hacia ese objetivo que nosotros pensábamos que íbamos a tener, pues también es positivo el dar un giro, detenerse y cambiar. Por lo mismo permite crecer. Acuérdense inclusive de la frase de que lo que no te mata te hace más fuerte, y creo que cuando nosotros vivimos una experiencia tan fuerte como esta y logramos aprender y aplicarla en nuestra vida, podemos ser todavía mucho mejores, ¿ok? Por eso hablamos de una renovación personal y una oportunidad para tomar las riendas de la vida, ¿ok? Ya que no sea la vida que nos lleva a nosotros, sino que nosotros seamos los que determinen la vida. Lo que pasa es que si nosotros no somos capaces de aprender de estas experiencias, el problema está que nos vamos a ir replicando una y otra y otra y otra, y de repente no es extraño encontrarnos con casos de personas que ya van por su tercer o cuarto divorcio. Entonces dices, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿A qué estás jugando? Entonces yo creo que precisamente que este tipo de oportunidades nos tienen que permitir crecer, ¿sí? Y revalorar las cosas que hemos hecho para poder mejorar nuestra vida y tener así una mejor calidad de vida, al menos personales, y pues si tenemos hijos, pues también con nuestros hijos.